¿Ya sabe quiénes son los financiadores o aliados políticos de sus candidatos a la alcaldía o gobernación para las elecciones de octubre? En la respuesta a esa pregunta están los nombres de aquellos a quienes en verdad les está dando el poder para manejar su municipio o departamento durante los próximos 4 años. Hagamos memoria. Arranca la campaña para la elección de ediles, alcaldes, concejales, diputados y gobernadores en Colombia. Y ya sabrá usted que el tamal, la lechona y la cerveza que le ofrecen por su voto se los van a cobrar por millones cuando lleguen al poder. Los 120.000 pesos que le ofrecen en efectivo también. Pero es bueno que recuerde que esas no son las únicas formas de hacerle trampa a las elecciones. Hay otra muy común y peligrosa: la alianza de candidatos con personajes corruptos o incluso con actores armados. Uno de los ejemplos más vergonzosos de este tipo de maniobras en la historia reciente del país es el Pacto de Ralito. @Laura Bogotana, seguidora de Hagamos Memoria en Instagram, nos pidió recientemente que lo mencionáramos. Según ella, solo hablamos de las barbaridades cometidas por la guerrilla y no de las de los paramilitares. Haremos el recorderi sobre el Pacto de Ralito porque sabemos que hay otros grupos interesados en ocupar sus territorios. Pacto de Ralito. El Pacto de Ralito fue un acuerdo político suscrito el 23 de julio de 2001 entre paramilitares y políticos de la costa caribe colombiana, con el objetivo de refundar la patria. Así como lo escucha, los políticos se aliaron con los autores de las más terribles masacres de las que tenga noticia el país. Salvatore Mancuso y Ernesto Báez, mandamases de la época en la cúpula de las autodefensas, querían conquistar el poder político en Colombia. Báez proponía que los paramilitares lanzaran listas propias al Congreso. Mancuso era más amigo de hacer alianzas con los caciques políticos locales sin importar de qué partido fueran. ¿Y por qué era que le interesaba la política a los paramilitares? Porque ante la amenaza de la extradición querían ambientar una negociación con el Estado colombiano que les permitiera desmovilizarse, limpiar su imagen y salvar sus ilícitas riquezas. El narcotráfico les dio poder económico y militar, pero a costa de masacres y miles de muertos. Por eso necesitaban que el Congreso les aprobara una ley lo más laxa posible encaminada a su desmovilización. Acuerdo sin amenazas. Mancuso, Don Berna, Diego Vecino y Jorge 40 convocaron a medio centenar de políticos de Bolívar, Magdalena, Córdoba y Sucre para una reunión que se realizaría el 23 de julio de 2001. Congresistas, excongresistas y mandatarios regionales asistieron y suscribieron allí un documento en el que se comprometían a refundar la patria y hacer un nuevo contrato social en el país. El texto decía que se reunirían en octubre siguiente para evaluar los avances en esas materias. Y por cierto, hablaba de que construirían una nueva Colombia. En esa misma época, y con el mismo pretexto de querer reconstruir una nueva Colombia, la guerrilla sembraba minas, secuestraba políticos, militares y civiles y asesinaba gente por todo el país. El ilegal acuerdo entre paramilitares y políticos se llama Pacto de Ralito porque fue suscrito en la finca del ex jefe paramilitar Salomón Félix Chadid, alias 08, ubicada en el corregimiento de Santa Fe Ralito, municipio de Tierra Alta, departamento de Córdoba. Salomón Félix era la mano derecha de los jefes paramilitares Carlos y Vicente Castaño y también de Salvatore Mancuso. Además, su hermano Jorge Luis Félix fue congresista y fue condenado por parapolítica. Los políticos defenderían las causas de los paramilitares y a cambio recibirían su apoyo para poder realizar sus campañas políticas sin ningún tipo de problemas. En marzo de 2002, Colombia acudió a las urnas para elegir un nuevo Congreso. Aunque pocos lo notaron en ese momento, dichas elecciones fueron sumamente exitosas para los paramilitares, pues sus candidatos alcanzaron curules en Cámara y Senado, imponiendo incluso récord de votación en algunos municipios. Y en 2006 usaron la misma estrategia. Sería de tal magnitud el fraude que había lugares de la costa que tenían más votos que habitantes. Hasta los muertos aparecían votando. ¿Cómo hicieron los políticos apoyados por los paramilitares para ganarle la batalla por los votos a los otros candidatos? Fácil. Los paramilitares zonificaron la costa caribe y dieron instrucción a la gente para que votara según sus designios. De aquí para acá todos votan por este candidato y de aquí para allá votan por el otro. El sistema era macabro, pero tenía una descarada eficiencia. Evitaba las peleas entre candidatos y la violencia entre simpatizantes. Además, les ahorraba costos y viajes a las campañas. Todo parecía en orden hasta cuando quedó en evidencia la trampa. El 26 de mayo de 2002, Colombia eligió un nuevo presidente de la República. De 24 millones de personas habilitadas para votar, 11 acudieron a las urnas y el 54% de ellas sufragaron a favor de Álvaro Uribe Vélez. El 15 de julio de 2003, el gobierno Uribe y los paramilitares suscribieron el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, en el cual, tal y como habían pedido los paramilitares, se daba inicio a una etapa de negociación para su desmovilización. Sí. El documento suscrito entre el gobierno uribista y los paramilitares se llamaba Acuerdo de Santa Fe de Ralito porque también fue firmado en esa región de Córdoba. Casualidades de la vida. El 25 de noviembre de 2003,
un mes después de las elecciones de alcaldes y gobernadores, en las cuales los paramilitares también metieron la mano, tuvo lugar la desmovilización del bloque Cacique Nutibara. Ese fue el primer grupo de autodefensas que se acogió a la negociación con el gobierno de Álvaro Uribe. Las desmovilizaciones terminaron en 2006. En marzo de 2006, Colombia votó de nuevo para elegir Congreso. Como la estrategia de los paramilitares para las elecciones de 2002 les funcionó a la perfección y 4 años después nadie la había descubierto, en las elecciones de 2006 volvieron a poner sus candidatos para Cámara y Senado, muchos de ellos simpatizantes también del uribismo. Y claro, volvieron a ganar. En 2006 Álvaro Uribe logró la reelección presidencial. ¿Y cómo fue eso? El Congreso aprobó una reforma constitucional que creó la reelección y le permitió a Uribe postularse como candidato. La congresista Yidis Medina confesó y fue condenada por vender su voto a favor de la reelección, mientras que el entonces ministro del Interior, Sabas Pretel de la Vega, fue destituido e inhabilitado por el mismo caso. ¿Cómo fue el voto de los congresistas que habían sido elegidos con apoyo del paramilitarismo? A favor de la reelección. En 2006 salió por fin a la luz pública la existencia de un pacto entre políticos y paramilitares desde 2001. Surgió entonces el proceso judicial conocido como la parapolítica, que terminó llevando a prisión a más de 60 congresistas. Los firmantes. Entre los firmantes del Pacto de Ralito, la mayoría de los cuales terminaron condenados, estaban el gobernador de Sucre, Salvador Arana, y la entonces concejal de Tierra Alta, Eleonora Pineda. También los congresistas Alfonso Campo Escobar, José María Imbet, William Montes, Rodrigo Burgos, José Pepe Géneco, Luis Carlos Ordosgoitia, Freddy Sánchez, José de los Santos Negrete, Juan Manuel López Cabrales, Reginaldo Montes y Miguel de la Espriella. Este último fue quien reveló al país la existencia del pacto. Lo más triste es que el de Ralito no fue el único pacto entre políticos y paramilitares. Después se supo de la existencia de 2 pactos en Magdalena, el de Pibijay en noviembre de 2001 y el de Chibolo en septiembre de 2000. Ambos fueron organizados por el ex paramilitar conocido como alias Jorge 40 y contaron con la participación de más de 400 dirigentes políticos regionales en total. En mayo de 2008, en pleno escándalo por las irregularidades en la reforma que le permitió reelegirse como presidente, Uribe extraditó a 14 ex jefes paramilitares, entre ellos Don Berna y Mancuso. Como ya hemos dicho varias veces en este espacio, se fueron a Estados Unidos con sus verdades sobre los horrores de la guerra que protagonizaron y también sobre los nombres de sus financiadores en esa guerra. Terminaron negociando con la justicia de ese país y algunos ya están de regreso en Colombia y piden pista en la Justicia Especial para la Paz, nacida como consecuencia del acuerdo entre el Estado colombiano y las FARC. Avales cuestionados en 2019. Ni los paramilitares ni los excongresistas condenados por nexos con ellos pueden postularse a cargos de elección. Por eso muchos de ellos han optado por lanzar a la política a sus familiares. 2 ejemplos. Primero, Vicente Blel Escaf, candidato para la gobernación de Bolívar, es hijo del ex senador Vicente Blel Saad, condenado por parapolítica. Segundo, Mauricio Aguilar, candidato a la gobernación de Santander, es hijo del exgobernador y excoronel Hugo Aguilar, condenado en 2003 por nexos con el bloque central Bolívar de las autodefensas. ¿Y se imagina cuántos candidatos más son cuotas de políticos condenados por nexos con funcionarios corruptos o con actores armados ilegales? ¿Ahora entiende por qué es tan importante conocer quiénes son los aliados de sus candidatos?